Hola, mi nombre es Alberto, un apasionado por aprender más sobre la conducta humana y por qué la gente piensa lo que piensa y hace lo que hace. A través de este podcast, sígueme para ir aprendiendo por medio de investigaciones, por medio de mentores, por medio de libros, por medio de documentales que he visto y por medio de entrevistas que realizaré a estar cada vez más cerca de obtener este conocimiento. Sé que te va a agradar. El StreamYard me pregunta si es que estoy convencido de darle rec a esta onda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un capítulo más de Talento con Valor. El día de hoy estamos de manteles largos. Siempre estamos de manteles largos. Pero el día de hoy, pues comienzo una fase de entrevistas y pues con quién más, ¿no? Que con aquí, mi estimadísimo amigazo, Fernando Cortés. Para la gente que lo conozca, un tipazo, ¿no? Para la gente que no lo conozca, hoy va a conocer un tipazo. Y pues bueno, te agradezco, Fer, que seas el primero de la lista. Sinceramente, esto también es para cumplir un poco aquello que siempre les decíamos a la gente, de verdad. Vamos a sacar un programa de radio y vamos a hacer ahí un desmadre, ¿verdad? Vamos ahí a tratar de compartir algo de vivencias, de experiencias, de conocimientos. Sinceramente, sabes que eres alguien que te respeto mucho. Eres psicólogo, pero pues al final, si quieres darte ahí un breve intro tú, si quieres ahí decirnos quién eres, más o menos dónde naciste, porque tú no eres de aquí de Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo llegaste aquí con nosotros? Todo eso. Claro, gracias Alberto. Bueno, principalmente por el espacio. Siempre he estado convencido que este tipo de plataformas, de escenario, pues nos permita conectarnos, ¿no? Y ahora más, estamos viviendo una época bastante interesante en donde definitivamente a distancia podemos abrazarnos, ¿no? Y esta es una forma como de interactuar, de poder compartir, enseñarnos, aprender, desaprender. Entonces, para mí siempre también va a ser un placer. Tienes razón, siempre entre la broma y la broma, siempre compartimos tú y yo el compañerismo en la misma empresa durante 4 años aproximadamente. No trabajábamos directamente, pero pues, éramos compañeros de trabajo, le reportábamos finalmente al mismo jefe, ¿no? Y fue un gusto y un placer siempre compartir contigo las convivencias, el trabajo, etcétera. Definitivamente, ahorita lo que más impone en la vida diaria es justamente esto, ¿no? Si, no sé si está hasta bien o mal, pero el hecho ya de abrazarnos a distancia tiene una ventaja también muy grande, que esto que estamos ahorita hablando se va a poder escuchar dentro de algunos años. Entonces, estamos Sí. viajando al futuro, ¿sabes? Nos están escuchando en el futuro. Entonces, eso lo vuelve más interesante aún. Te agradezco el espacio. No sé qué cosas interesantes tengo que contar. Soy una persona promedio. Sí, definitivamente he tenido algunas aventuras interesantes en mi vida. Y eso es justamente la esencia de este tiempo que le vamos a dedicar, el cual te felicito bastante. Tengo 32 años, soy licenciado en psicología, tengo a 2 niñas conmigo en la vida y uno en camino próximamente, Ana Paula de 5 años, Romina de 1 año y 4 meses, y Leonardo que se está cocinando en el horno, ya está por Ay. salir en el mes de mayo, y estamos felices. Estoy casado con Cindy, otra psicóloga, echándole ganas a la vida, bastante emocionados por este, no reto, sabes que no lo veo como un reto, es una sensación bien emocionante de escuchar mucho ruido, de formar niños que van a habitar este planeta durante los siguientes, pues, ¿qué te gusta? Yo esperaría que fueran 60, 70 años, me gustaría Sí, verlos sí. crecer y envejecer, ¿no? Algo de lo cual pues no estoy seguro y eso no puede descartarse. Nací en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el 88. Llegué en el 2000, julio del 2000 llegué a Monterrey por una necesidad. Esta migración que se dio al inicio del milenio, pues evidentemente era por muchos factores políticos, sociales y económicos que estaba viviendo el país, y yo fui parte de ese gran número que salió de esta zona geográfica del país. Jalisco atravesaba una época complicadísima en muchos sentidos económicos, y pues el pueblo de donde yo soy, Tuxpan específicamente, a 30 minutos de Ciudad Guzmán, donde nací, pues es una zona agrícola, ganadera,
con bastante desarrollo continuo, ¿no? En estos sectores. Pero quizás en este momento, si no hubiera llegado a Monterrey, me hubiera dedicado a alguna de las cosas de las que te estoy hablando. Pero aquí estamos, habemos Monterrey desde el 2000, ya soy regio prácticamente, ya acostumbro a hacer mis carnitas asadas de pronto y ya hasta el tono golpeado que me sale ya no es tan cantado como el de Jalisco. Y sabes que había una revolución cultural bien interesante en Monterrey, ¿no? Estaba la bien llamada, esta época musical, la avanzada regia. Yo entré a sexto de primaria, eh, tenía 12 años aproximadamente cuando entré a sexto año, una experiencia fabulosa porque de venir de un pueblo muy pequeño con 6,000 habitantes en aquel momento, se convirtió en una gran ciudad con muchísimo movimiento. Entonces, pues estuvo extraordinaria la experiencia, ¿no? Veía mucha gente apresurada, veía mucha gente con prisa al subir al camión, al trasladarse, al hablar muy rápido y muchas cosas, ¿no? El tema comercial fue un tema que se impregnó en mi ser, y ahorita si quieres platicamos de ese asunto porque seguro va a salir el tema, pero sí fue una época bastante bonita, ¿no? Llegué escuchando al Chuntaro Style, imagínate, a Jumbo, estaba Okay. también por ahí bastantes grupos musicales bien interesantes. ¿Y por qué toco este tema? Porque al final este es el tipo de cosas que hace que la gente modifique su pensamiento, ¿no? La música, todo el tema cultural Todo el tema influye cultural. demasiado en las sociedades, así es. Sí. Oye, al final, digo, te hiciste y estudiaste psicología, por qué te quisiste ir por esa línea de carrera, no? Tu pregunta me recuerda a la pregunta que hacen los maestros cuando entras en el primer semestre de psicología. A ver, quiero que me Sí, digan sí, por qué sí. eligieron psicología. No, Bueno, te voy a platicar y por se qué. repetía cada semestre o cada tetra, dependiendo de dónde estuvieras, Sí, o pero sea, en mi universidad te la preguntaban siempre. sí, yo tuve un maestro que nos preguntó al final de la carrera, el motivo por el cual eligieron estudiar psicología es por el mismo que ustedes se sienten tranquilos de estar aquí y ¡paz! ¿No? Empiezas como dices, caramba, yo entré por otra cosa, pero bueno, pues aquí estamos. Mira, ¿por qué decidí estudiar psicología? Te voy a decir dos cosas, te voy a responder de esta manera. Todo aquello que nos duele y todo aquello que se convierte en un dolor que puede ser inconsciente, no necesariamente es algo que podamos reconocer a flor de piel, se convierte en los motivos de nuestro actuar, ¿sí? Entonces, definitivamente tuve una infancia bastante bonita, en la cual estuve rodeado de dos figuras maternas, matriarcales bien fuertes, bien interesantes, que es mi madre y mi abuela, y estoy muy agradecido de eso porque eso me formó, ¿cierto? Sin embargo, uno cuando va creciendo quiere encontrar respuestas, ¿no? Sobre situaciones muy específicas de la vida. Y yo creo que cualquier psicólogo elegimos esta carrera porque queremos encontrar el resultado de lo que hemos vivido hasta ese momento. Entonces, evidentemente, elegir psicología es una forma de curarse a sí mismo y de encontrar respuestas que quizás no las estás encontrando por ti solo, ¿no? Y quieres ir en búsqueda de algo. Por ahí se habla mucho que el psicólogo se sale de este círculo, es la ovejita negra, ¿no? Porque se sale del círculo del drama familiar para entender cómo es que está cimentada la historia de la familia. Y eso no lo supe sino hasta el finalizar la carrera, ¿verdad? Pero al inicio te voy a responder, el segundo punto es porque uno quiere supuestamente entender la mente humana, ¿no? Pero lo que no sabe Sí, es que lo que está tratando de hacer es entenderse a sí mismo. Entonces yo creo que por eso elegí la carrera de psicología. exacto. Por ejemplo, en mi caso también yo siempre, pues ya sabes, ¿no? Lo que dicen de que te vas a morir de hambre de psicólogo y ese tipo de cosas, pero No es yo soy cierto. un convencido, exacto, no es cierto. Yo soy un convencido de que independientemente de cualquier cosa, yo quería estudiar esto, por eso mismo que tú mencionas, yo quería entender cómo funciona la mente humana, el comportamiento y todo esto, ¿no? Es decir, hallarle como una causa o un porqué, ¿no? Y ciertamente estoy encantado con todo lo que aprendí. El mundo de la psicología no lo ha descubierto todo. Qué bueno, todavía falta mucho trabajo que muchas generaciones deben de seguir ahí trabajando, pero
es cierto lo que mencionas, o sea, al final pudiera ser un acto casi egoísta de uno mismo, ¿verdad? Inconsciente, por querer saber más de sí mismo, ¿no? Por querer aprender. Tú decías una frase cuando trabajábamos, que casi siempre, ¿no? Decías, el reprimir enferma, ¿no? Entonces, entre nosotros, colegas, ¿verdad? Podríamos entender esto, pero podrías explicarle a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esta frase o a qué situación puede aplicar, qué caso has visto a lo mejor, tú que sí llevaste clínica también, yo solamente por un tiempo en las prácticas de la facultad, pero tú saliste y todavía seguiste, pues, teniendo sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir de eso? O de otros mecanismos de defensa, ¿no? Que en ocasiones vemos en el día a día. Sí, correcto. Me pone en un conflicto tu pregunta porque todo el tema que tiene que ver con psicología, esta maravillosa ciencia que hemos decidido encauzar a la vida, yo creo que tiene muchos paradigmas y durante los últimos 50 años, si no me estoy equivocando, cada quien ha puesto su granito de arena sobre el tema, ¿no? Pero tienes razón, yo creo que una de las frases que siempre utilizábamos entre broma y broma, se asomaba la verdad. Cuando yo utilizaba esta frase muy frecuentemente en nuestras charlas cotidianas, el que reprime enferma. Y bueno, si reprimes enfermas, evidentemente, esto se conoce desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una consigna médica incluso que nos permite entender que el ser humano en esta dialéctica mente-cuerpo tiene una conexión bastante fuerte y no la hemos entendido. Entonces, el cuerpo está formado por la propia mente, ¿no? Y lo que la mente ha absorbido del entorno. Definitivamente el bloquearnos o el todo el tiempo detenernos a elegir aquel deseo que está dentro de nosotros nos comienza evidentemente, a detener, ¿no? Mira, lo voy a tratar de poner en palabras muy sencillas. La frase que normalmente, esta que estamos hablando, los momentos en donde normalmente yo la pronunciaba era cuando detectaba que alguien intentaba detenerse con hacer algo que quería, ¿sabes? Es decir, evidentemente yo conozco a Alberto y sé que a Alberto se le antojaba una hamburguesa de un restaurante cercano de la oficina, pero pues en vez de pedir su hamburguesa que tanto quería, pedía una ensalada porque traía la opresión de chin y peso. Te estoy poniendo como ejemplo, pero no es verdad, ¿eh? Yo utilizaba No, normalmente esta frase para sí, decir, es que te estás reprimiendo. sí, qué rico. Sí, güey. Entonces, Dale, dale. lo que haces finalmente es detener un deseo, ¿sí? Un deseo que viene remontado desde nuestro inconsciente y el hecho de ya detenerlo te está deteniendo, te está bloqueando, está poniendo una barrera para que tú puedas disfrutar, ¿no? Entonces se convierte en un displacer, disfrutar algo que no quieres y ese tipo de cosas son las que más nos pueden enfermar y el cuerpo es cuando comienza entonces a intentar manifestarse. Y justamente en esta parte entra la otra consigna que conocemos del cuerpo en el psicoanálisis, que es una de las ciencias que he decidido practicar en los últimos años, justamente porque se encuentra entonces un momento apropiado para encontrar algo que sea, vamos a decirlo así, una tapadera que nos permita sentir menos displacer sobre una situación de mucho deseo. Los seres humanos estamos llenos completamente, somos como un tinaco que se derrama de deseos. Y cuando se le pone la tapa y se cierra, y aparte se le cierra el agua, comienza entonces a acumular un agua que difícilmente va a salir a la luz de manera fácil. Y cuando sale dolorosamente y comienzan entonces otros conflictos. Yo creo que como decimos en esta época, date, ¿no? O sea, si tú deseas y quieres algo, disfrútalo, hazlo. A veces la complejidad que nos proporciona el entorno hace que nosotros nos adaptemos a lo que los demás esperan de nosotros, a lo que la sociedad espera de nosotros. Y eso pues obviamente va creando un conflicto neurótico en nosotros, nos va limitando a desear como queremos, ¿no? Espero haber respondido esto con estas pequeñas palabras, pero yo lo resumo de esta forma, por eso es que normalmente lo utilizaba mucho. Es más, me tocaba muchas veces ver personajes en la empresa de muy alto rango
que viven esta situación y evidentemente pues no la detona, ¿no? Entonces yo andaba en la vida siempre Godín diciendo, el que reprime enferma, hombre, pues dale, vamos a darle por ahí, ¿no? Es lo que deseamos y lo que queremos, ¿para qué detenerlo? Eso sí, hay que poner un paréntesis en todo esto. Cuando el ser humano comienza a encontrar mecanismos para defenderse, es decir, para aquello que desea sea menos vergonzoso, menos doloroso, comienza a crear estos mecanismos de defensa, ¿no? Evidentemente son varios y podríamos ahorita dedicarnos a hablar de cada uno de ellos, pero en esencia lo que trato de decirte con esto es que andamos por la vida tratando de que no se asome al exterior aquello que deseamos, porque puede ser vergonzoso, doloroso, pueril, es decir, puede ser algo bastante indecoroso y obviamente esto no nos permitiría adaptarnos a lo que la sociedad rige. Sí, pues de hecho, resumiéndolo un millón de veces, el psicoanálisis nos habla de cómo el ser humano está en una búsqueda incansable de placer de diferentes tipos, ¿no? O sea, tiene una pulsión ahí muy, muy importante en la cual busca placer, pero a la vez hay otra energía o otra parte psíquica, ¿no? Que le habla de normas morales, de restringirse, es un poco más una vocecita autoritaria que algunos tienen más que otros, esa es la realidad, algunos casi ni la tienen, hablando de los casos, por ejemplo, de la gente que ya entra pues en patologías tipo perversiones, psicopatías, sociopatías y este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí, y justamente esta vocecita de la que hablas tú. Ajá. Dime. Perdón, te comentaba, esta vocecita de la que hablas justamente es una vocecita que pues se le ha calificado de muchas maneras, ¿no? Pero es básicamente el padre o la madre que te habla y que te está diciendo que por ahí no es lo que estás haciendo, ¿sabes? Y eso es a veces lo que nos detiene, o incluso esa vocecita justamente es la opresión social que te dice cómo debes de actuar, entonces, o qué es lo que debes de responder ante cierta circunstancia en la vida. Durante la experiencia clínica que tuve, que ha sido bastante formidable en mi desarrollo, te puedo decir que el personaje, o perdón, el sujeto que se presenta ante un analista, ante su psicólogo, para poder hablar sobre aquellas dolencias, sobre aquello que le perturba, normalmente cae en esta parte en donde dice, es que hay algo dentro de mí que me dice que esto está mal, ¿no? Y eso justamente es a lo que estamos refiriéndonos, es la presión de cómo es que debes de responder, ¿no? Lo que rige en el exterior, eso que llamamos en el psicoanálisis como el super yo, ¿no? Sí, exacto, Que exacto. trata de gobernarte de esta forma para hacer que las cosas sean un poquito, pues, menos dolorosas y menos, vamos a decirlo así, terribles para el sujeto, ¿no? Pero más o menos esa sería mi respuesta, Albert. Espero estarte respondiendo adecuadamente con lo que me estás pidiendo. Sí, 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 no, muchas gracias nuevamente por todo esto. Oye, yo tengo un curso de servicio al cliente, en donde pongo la premisa de Pedro Martín Moreno, ¿no? De que Pedro Martín Moreno dice, nos han enseñado siempre que el cliente es primero y que el cliente es el rey y que el cliente lo que quiera, pero yo tengo la premisa igual que él dice, ¿sabes qué? Yo creo en primero yo, después el cliente, porque si no trabajas contigo mismo, si no trabajas esa parte interior, por ejemplo, a lo mejor yo tuve un mal día en mi casa y si voy y lo desplazo al trabajo, pues evidentemente ahí no importa cuántos flujos de servicio al cliente me hayan enseñado para atender a la persona, para sondear sobre su necesidad y todo eso, si al final llega el cliente y yo le hago una mala cara, ¿no? Porque estoy desplazando una situación de algo que yo ya traía con otra persona, pero que no me pude descargar con esa persona, y al final me estoy descargando en una situación laboral, ¿no? O sea, al final lo estoy haciendo, como dicen, con otro objeto, ¿verdad? En psicoanálisis, con otra persona, ¿no? Con otro ser. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que pasan en el día a día, ¿tú qué tan importante crees que sea
por ejemplo, a lo mejor el primero trabajar todas esas partes internas, todas esas partes personales para la gente que a lo mejor ya las tiene muy identificadas, porque sabes que existe, y ahorita a lo mejor aquí viene otro tema interesante, pero existe un extraño fenómeno, estigma, que a la gente actualmente creo que no le gusta mucho como que ir al psicólogo o así, ¿no? Es decir, le saca la vuelta a eso porque socialmente se ve como mal, comillas, ¿no? Pero sabes que ahora salió toda esta corriente de coaches de vida y motivacionales y todo esto, ¿no? Pero solamente por el cambio de nombre, de ya no ir con el psicólogo y voy con el coach de vida, con el motivacional, con ese sí, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy extraño el fenómeno de cómo nada más la pura mera palabra, es decir, los dos van a tratar algo que se trata sobre la mente, sobre el comportamiento, sobre esto, pero la pura mera palabra te hace que vayas con una persona que, mis respetos para todos los coaches, pero, pero que a lo mejor llevaron un estudio pues un poco más breve sobre la mente humana, sobre el comportamiento, un poco no tan profundo, enfocado en otro tipo de cosas definitivamente, pero que a lo mejor sí deberían de darse la oportunidad de probar alguna corriente psicológica, ¿no? Es decir, algún tipo de terapia y de durar, porque, y este es un tema que definitivamente tú sabes más, ¿no? Es decir, el índice en el cual la gente va a una terapia y lo deja también es bastante alto y es algo que los psicólogos Claro. ya esperamos porque le llaman que es como una resistencia, ¿no? Del mismo paciente, de la gente que asiste a una terapia, es una resistencia para, pues, para ellos mismos como no darse cuenta y seguir en esta dinámica que mantienen y que hasta ese momento les ha servido, comillas, ¿verdad? Pero que quizá a lo mejor les ha bloqueado más. Sé que me extendí demasiado con varios temas, pero ¿qué opinas de alguno de estos temas? Bueno, dos cosas. Primero voy a empezar con el tema del servicio al cliente, que es algo Uh -huh. que pues me ha dado de comer, yo creo que en los últimos 15 años, incluso me sirvió para formarme como psicólogo, pero bueno, el tema es el siguiente. En ese orden de ideas quiero tratar de responderte y tratar de dejar una semilla de esto para que cada quien la tome y la implante. Mira, el tema del servicio al cliente es un tema que no es nada complicado. Quien lo ha complicado demasiado son realmente las mismas empresas, ¿sí? Aquellas que se destinan al servicio al cliente. Estoy de acuerdo con la frase que me comentabas de que el cliente es primero, etcétera, de Moreno. Sin embargo, mira, cuando haces esta refutación en donde dices, oye, pero también tienes que estar muy bien tú para que puedas atender a la gente, sí, efectivamente. Y justamente por eso te decía que es la bronca que tienen todas las empresas hoy en el mundo. Algo que debemos de entender es de que no podemos contratar a cualquier persona para que esté al frente de una compañía, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el frente de la compañía o este front office que tiene la cara al exterior o con los clientes? Pues es un área tan importante como lo es la capacitación, ¿cierto? Es decir, el área justamente en donde tú te desarrollaste como especialista, pero definitivamente el tema de la capacitación eh, puede ayudar a que un perfil que quizás no sea apto para servicio, para atender a la gente o para Primera servicios vista. al cliente. Sí, sin embargo, lo que debemos de considerar aún más importante es cuál es la historia particular de la gente que se encuentra al frente del servicio. Eso es importantísimo, es muy básico y lo Híjole. han dejado descuidar mucho. Las empresas, por ahorrarse tiempo en el reclutamiento, en la investigación, en la selección del personal, no, subestiman demasiado la historia particular de las personas. No hay tiempo para eso, eso es una realidad. Las empresas necesitan contratar, ¿verdad? Hay una urgencia por llenar Sí, esta necesidad de cubrir un servicio. Bien, ¿por sí, qué lo digo rápido. así? Por lo siguiente, porque la persona que se encuentra al frente de un servicio dando la cara debe tener un perfil muy específico. Decirte ahorita en este momento cuál es el perfil que debe de cumplir esta persona nos va a llevar toda la charla.
Lo único que sí te puedo decir es que además de tener particularidades en el sentido de pertenencia sobre sus actividades y también sobre, pues hablemos de otros temas más específicos, sobre la empatía, por ejemplo, que es un valor esencial en cualquiera que se dedique al servicio al cliente, también deben de mantener una postura todo el tiempo muy responsable sobre lo que sienten y sobre su exterior. Algo que normalmente no ocurre, ¿sabes? Porque date cuenta, tú vas a un McDonald's, ¿no? Y pues la fila está enorme, hay solamente 6 jovencitos trabajando y uno de ellos es el supervisor del turno. Y tienen una fila de autos en el exterior y aparte hay comensales que están comiendo ahí y luego hay repartidores de diferentes plataformas. Están presionados esos 6 personas por sacar adelante los pedidos. Y la presión que tienen ahí sobre la presión que sienten por sacar adelante sus metas, sus objetivos de tiempos y atención, más los problemas con los que ellos cargan, son un factor importante para el resultado final, ¿no? Y lo acabas de decir bien. Yo creo que para estar en el frente de una empresa, en el frente del servicio, necesitas tener una mente completamente flotante y despegada de lo que vives, de tu propia realidad, para poder empatizar con la necesidad del cliente. Y eso es muy complicado. Se puede formar y sí es posible definitivamente la capacitación o el desarrollo del personal para que logre esto. Pero es básico el reclutamiento. Tienes que entrar al familiograma, entrar a la historia, a la novela familiar para entender cómo está la situación. Algo que yo normalmente decía en el trabajo, no sé si lo recuerdes, era que las veces que fuiste o las veces que ocupaste un lugar en la familia son las veces que vienes a ocupar en los lugares en donde te relacionas, en la escuela, en el trabajo, con la novia, con el novio, etcétera. Definitivamente este tema es de mucha importancia para esas empresas, que te dedican. De nuevo esa parte o ese ejemplo, ¿cómo estuvo de que las veces que fuiste o cómo está? El cómo fuiste en el trabajo está relacionado con, ¿o cómo? Sí, lo que tú fuiste y es decir, lo que el sujeto fue en la familia y el lugar que quiso ocupar en la familia es el mismo lugar que va a ocupar o va a intentar ocupar en el trabajo. Eso es Okay. psicoanálisis, ¿sale? Entonces, Sí. psicoanálisis enfocado en la organización y yo creo que es algo de lo que pues definitivamente no nos hemos metido a lleno, debe de haber literatura, sí hay epistemología sobre el tema, pero definitivamente lo que hay que comprender es que las empresas, por el poco tiempo que tienen para entregar un resultado, no se detienen a ver estos detalles y son básicos, son muy importantes. De ahí que pienso que las empresas deben de reclutar a gente. No digo que tenga que ser, que tengas que revisar específicamente todo lo que ocurrió en tu vida y en tu familia, porque eso llevaría mucho tiempo y evidentemente no van a dar, es decir, no se va a poder. Sin embargo, es importante entender cuál es la dinámica familiar. Eso es muy importante. Y en el filtro, cuando entra la gente a una empresa, pues sí se puede indagar un poquito cuál es la postura que tiene el sujeto en el núcleo familiar. Y bueno, ese tema es algo a lo que yo apuesto y creo convincentemente que ayudaría a entender qué personas están aptas para estar dentro de un front office, ¿no? De un servicio de esta primera cara con el cliente. Eh, Además de lo que tú dices, de que hay que estar bien consigo para poder dar un muy buen servicio, también lo que pienso es que la gente está esperando demasiado. En esta época, los trabajadores esperan muchísimo de los demás. Servir a los demás no es cualquier cosa. Por ahí hay una frase muy trillada que navega en las redes sociales, que es la de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La que dice servir para vivir o una cosa así. Creo que estoy cambiando el orden de las palabras, es vivir para servir o servir para vivir. No lo recuerdo en este momento, pero esa frase habla justamente de un perfil, y bueno, nos meteríamos en un perfil psicológico interesante de por qué tienes que estar disponible con los demás, ¿no? Pero bueno, nos vamos a meter en otro tema.
Es harina de otro costal y nos va a llevar mucho tiempo. Lo interesante de esto es que no cualquiera puede servir. Sabes que una de las gratificaciones más grandes que tienen este tipo de perfiles de servicio son Servicio. aquellos que, sí, que se sienten muy llenos por completar la necesidad de otros, ¿no? Y creo que lo tenemos mucho los psicólogos, los médicos, los abogados, los bomberos, los paramédicos. No cualquiera puede dar ese servicio, ¿no? Y bueno, definitivamente hay gente que se ha encausado en esas ramas o en esos oficios y, sin embargo, pues no le gusta tener contacto con la gente y simplemente tampoco están forzados a sentir empatía por los demás. No quiero decir con esto que no sean idóneos para estar en un servicio al cliente, pero definitivamente es importante considerarlo. Insisto, es algo que las empresas hoy en día pues no se están deteniendo a revisar. Y creo que la otra parte, caramba, se me fue la otra parte que hablabas de perdóname, recuérdame, ¿cuál fue la parte que hablabas Ah, ahorita de ok. el segundo punto? Una era la de servicio, la Ajá. otra era cómo es como, y de hecho hay estudios sobre esto de las palabras y cómo es como afectan al comportamiento. Yo te mencionaba el ejemplo de cómo es como si utilizamos la palabra ir al psicólogo, para la gente puede Ah, sonar como fuerte, y por otro lado lo toman un poco más light el ir con un coach. Y recuerdo alguna vez en la universidad que hicieron una especie de como estudios, fíjate esta parte que interesante, estudios de cómo es como en las organizaciones el resultado era diferente utilizando palabras diferentes. Por ejemplo, si tú querías, no sé, solicitarle algo al área de finanzas y tú se lo solicitabas de manera normal por un correo o yendo a su lugar, había un resultado, pero si tú ibas a la misma área de finanzas y le decías, oye, no sé, Arturo, Arturo, ¿me puedes ayudar con esto? Era otro resultado, pero si tú le decías, Arturo, ¿me puedes hacer un paro? O sea, ahí el solo hecho de cambiar la palabra y mencionar paro, que es algo más como cultural mexicano, que es una palabra que se utiliza cuando realmente ocupas como apoyo de auxilio, por favor, o sea, ayúdame. Entonces, este sí, estudio y, revisaba cómo es como, ajá. al cambiar solamente la palabra paro, ya hacía que las cosas fluyeran y que esta persona, por ejemplo, de finanzas, que tenía unas políticas y unos lineamientos que cubrir, digamos, supón tú que solamente recibe procesos. Cuadrados. Sí, sí, exacto. Cuadrado el asunto de que solamente diga, yo solamente recibo pagos con 5 días de anticipación, ¿no? Pero si alguien llegaba y en una determinada situación lo explica y mencionaba ya la palabra paro, tenía un porcentaje de probabilidad más alto de efectividad de que sí le ayudara, aunque faltaran 4 o 3 días, ¿no? Entonces, el cómo es como las palabras influyen en el comportamiento de la gente, ¿no? Y en este caso te lo mencionaba con el de cómo es como actualmente, y no solamente actualmente, desde siempre, la gente le saca un poco la vuelta a lo de la palabra psicólogo, estoy yendo al psicólogo o quiero ir al psicólogo o algo así, pero por otro lado, en otro tipo de sesión uno a uno, de otro tipo, sí la acepta más fácil, ¿no? En ese sentido, ¿qué barreras, Claro. qué barreras tú has tenido o qué barreras crees que existen en la gente pues, para no tomar una terapia formal, ¿verdad? O algo pues un poco más estructurado y este tipo de cuestiones. Bueno, voy a empezar por lo siguiente. Yo creo que definitivamente hay pastel para todos, ¿sí? Discúlpame la vulgaridad de empezar con esta frase, porque yo creo que en No, y esta está vida cualquier correcta. persona, ¿cómo, perdón? Y está correcta. O sea, Sí, yo creo que está bien, sí, o sea, hay para lo que tú busques de servicio. exacto, correcto. Mira, vamos a ser muy francos. La verdad es que yo no estoy peleado absolutamente con ninguna otra ideología, con ninguna otra creencia, incluso con ninguna Corriente, otra de las corriente psicológica. con ninguna otra de las cosas que tengan que ver con pseudociencias, etcétera. Respeto muchísimo. Hay colegas de psicología que se han enfocado en ciertas, vamos a decir así, teorías o
eh, pseudociencias, etcétera. No sé, mira, existen muchas cosas. Por ejemplo, ahora que hablabas de la neurolingüística y todo esto, porque creo que estabas aterrizando en esa parte, por ahí de los años 70, si mal no recuerdo, era Grinder ¿cómo se llama el otro? Eh, Creo que Grinder y Blander, creo que ellos dos fueron los creadores de la programación neurolingüística. Ujú. No tengo nada en contra de ninguna de las ciencias, pero específicamente lo que iniciaba yo mi comentario al decirte que si eso le sirve a la gente, que lo utilice. Es Sí, decir, yo creo que hay gente y he conocido gente que les ha funcionado rezarle a la Santa Muerte, por ejemplo, y se sienten bien con eso y tú no los puedes juzgar, incluso no les puedes detener la creencia, ¿sí? Desde muchos años atrás, nuestros ancestros, y estoy hablando de tiempos muy lejanos, el ser humano comenzó a creer en un Dios que no podía ver, creía en algo que no podía sentir, lo podía haber manifestado a través de la naturaleza, por ejemplo. Entonces yo creo que el ser humano puede agarrarse de donde lo que le haga sentir bien desde ahí, y no hay que meternos en ese asunto. De que la palabra influye, sí, somos lenguaje, y tú sabes que esa es una de las consignas que tiene el psicoanálisis que practico el psicoanálisis lacaniano. Somos lenguaje completamente. Yo creo que desde ahí parte una verdad importante. Creo completamente en mi experiencia clínica que los seres humanos estamos formados por lo que tenemos que decir, por lo que el pensamiento se traduce a través del lenguaje. Entonces, definitivamente influye. No tengo ningún temor de poderte decir lo siguiente, y sé que quien nos esté escuchando en el futuro me va a buscar y va a tratar de oponerse a lo que voy a decir. a ver, eso suena controversial. De entrada, yo dije pseudociencias. No puedo estigmatizar, pero la PNL, por ejemplo, no considero que de raíz pueda entender el padecimiento o el dolor que tiene un sujeto. No lo va a poder encontrar. Lo que sí encuentra en muchos sujetos, y me he dado cuenta durante mi experiencia, es que en una única sesión, por ejemplo, en donde está hablando el paciente o el cliente, como normalmente le llaman, fíjate, le llaman cliente, en una época mercadológica impresionante del consumismo, le llaman cliente. Desde ahí, desde esa parte, desde esa perspectiva, yo dudo muchísimo que al sujeto se le tenga que llamar cliente. Finalmente es un sujeto, es un ser humano que siente y le duele algo, y que necesariamente está pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Desde el momento en el que busca a un coach, ¿sí? A cualquier psicoterapeuta, a cualquier psicoanalista, psicólogo, etcétera, tanatólogo, lo que sea, desde ahí está pidiendo auxilio, y desde ahí ya está diciendo, necesito esto porque no lo estoy entendiendo, necesito que alguien me oriente. Lo que mucha gente hace que renuncien al psicoanálisis, por ejemplo, que es un proceso que no solamente es en una sesión, lo convierte el psicoanálisis en una práctica un tanto, vamos a decirlo así, no antigua, ni ortodoxa, ni pasada de moda. Por el contrario, lo que está intentando hacer es irse justamente a las raíces, ¿no? Está muy trillado esto que dicen de que, ay, ¿para qué voy al pasado? ¿Yo para qué quiero entender el pasado? Bueno, porque mira, tan simple como esto, infancia es destino. Si no atendemos justamente lo ocurrido en la primera etapa de nuestra vida, difícilmente vamos a entender el presente, difícilmente vamos a entender qué es lo que viene en el futuro. Y bueno, esto definitivamente debe de concluir que las pseudociencias a las que estoy hablando no se van a eso, no se arraigan en esta parte, y lo que hacen justamente es justificar el pasado con lo que está pasando en el presente, y eso desde ahí ya es tapar algo ominoso que no está permitiendo al ser humano caminar adecuadamente, y la piedrita la va a traer en el zapato durante mucho tiempo. La misma dolencia, decía una frase de mi abuela Lola, muy particular, que creo que a últimas fechas pues ya no la dice, porque ya es una persona de 81 años, casi 82, que difícilmente le cuesta recordar algunas cosas. Decía una frase, el suéter que tiene el niño es el frío del papá, ¿no? Entonces,
había papás que llegaban a mi consultorio, por ejemplo, decirme, es que el niño no, es un desobediente, es un gritón, es un majadero, no quiere comer, me responde mal, le va mal en la escuela. Vamos a concluirlo así. Los hijos son el síntoma de los papás. Exacto. Desafortunadamente o afortunadamente es un tema que nos da pereza reconocer porque duele y nos asusta, y el psicoanálisis es eso, justamente irte a encontrar con una verdad que puede ser completamente dolorosa y a veces no estamos preparados para eso. Evidentemente no te la dice el analista de inmediato, a lo mejor lo vas descubriendo con el paso de las sesiones, o te acerca la pantalla y te dice, pues aquí está, ¿qué es lo que ves tú, no? ¿Qué quieres ver ahí? Y ahí es donde empieza entonces el tema del reconocimiento. ¿Y por qué se cura la gente o por qué no se cura? Justamente por esa etapa en donde reconoce el inconsciente con el que vive o con el que carga durante la vida. Ahora, no dije nada malo, te decía que iba a decir algo como complicado, bastante peligroso, pero lo traté de decir en estas palabras sencillas para darme a entender que definitivamente el sujeto le tiene miedo a encontrarse con su propia verdad y por eso busca cosas más simples y más sencillas. Busca cosas afables a lo que quiere escuchar. Hay gente que nomás quiere escuchar que le digan cómo es y qué es, pero no se quiere arriesgar a encontrarse consigo mismo. Y yo creo que es uno de los procesos más dolorosos, ¿no? Entenderse. Ahora bien, cuando el sujeto acude, por ejemplo, con alguna psicoterapia y se siente bien, eh, hay que aplaudir eso, ¿sabes? Es decir, qué bueno que se siente bien, que está solicitando la ayuda, que eso es importante, porque hay gente que no pide ayuda y que se queda justamente en eso y después se vuelve todo un caos. No salen del trance, viven toda la vida en un trance bastante complicado y eso hace que las cosas empeoren. Y las generaciones siguientes comienzan a repetir justamente esto. Es bastante interesante, podríamos seguir aquí toda la tarde con ese tema. Oye, si nos puedes explicar aquí a la gente, con qué tipo de situaciones podemos ver que sale esta parte inconsciente de la gente, ¿no? Es decir, Uf, tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, que en la mente inconsciente, pues es atemporal, ¿verdad? Y ahí están, pues, recuerdos de toda nuestra vida, ¿no? Ahí enterrados en algunos casos, pero en ocasiones logran salir a nuestra vida diaria. ¿Dónde es donde la gente puede como tener pistas de que está saliendo algo ahí del inconsciente? mira, como que la imagen ya no concordó con lo que decías, pero te voy a tratar de responder. Creo que eso se está grabando y como que ya lo puedes editar, ¿no? Porque perdí un Sí, poquito el video, de hecho, no sé si tú me sigues viendo. yo te sigo viendo. Ok, ahí estamos. Con que me escuches, a lo mejor el puro audio, ahí después le metes imágenes de Mickey Mouse o cualquier otra cosa. Yo creo Sí, que esto que acabo de hacer justamente se trata de una reacción. Esto que acabo de decir se trata de un mecanismo para defenderme. Tú sabes lo nervioso que estoy en este momento. Me encuentro muy nervioso. A veces te puedo decir que durante los 43 minutos que he estado hablando, eh, estoy tratando de pensar lo que digo, pero también me pone bastante nervioso poderme enfrentar ante una cámara porque no es algo para lo que estoy hecho. Irónicamente, porque el paciente normalmente está frente de mí y todo el tiempo lo estoy viendo y todo el tiempo me está viendo también a mí, entonces es irónico, ¿no? Pero en este momento es distinto porque sé que esto se va a ver en el futuro y lo va a ver quizás mucha gente. Bien, ¿cómo poner un ejemplo sobre esto? Es muy fácil para Alberto y para todos los que nos están escuchando y viendo. Creo que lo vemos todo el tiempo en el trabajo, ¿sabes? En nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con el mundo exterior. Una vez que sales de casa y comienzas a vivir en los trabajos, en las escuelas, etcétera, todo el tiempo estamos mostrando una parte de lo que estamos formados con lo que decimos, con lo que decidimos y con lo que actuamos. No con esto quiero decir que hay que estar cuidadosos de lo que hacemos todo el tiempo, porque pues, imagínate, sería muy aburrido estar todo el tiempo con precaución de cómo actuamos ante la vida, ¿no? Y
Hago un paréntesis en este momento para que sepan que los psicoanalistas, los psicólogos, ningún psicoterapeuta, ningún psicólogo, ninguna especialidad puede leer la mente. Eso es importante. No leemos la mente. Lo que sí hacemos es justamente escuchar. Hay cosas que se escuchan y que cuando las dicen, entra entonces el inconsciente. Pero bueno, para responder a tu pregunta, mira, hay muchos mecanismos de defensa, como lo estábamos mencionando hace un momento. De todos ellos, debe de existir uno que a lo mejor se te haga conocido. Y alguno de ellos tiene que ver justamente con la forma en la que nosotros actuamos. Te voy a poner un ejemplo. Un artista, por ejemplo. ¿Conoces algún artista plástico, de pintura, incluso musical, algo que te venga a la mente? ¿Conoces a alguien? Sí. Rembrandt, Velázquez, Rockwell, Ok. Picasso. ¿Conocidos tuyos? Remedios Varo. Ah, no, tú dices artista actual, aquí presente, cercano Sí, y todo. Sí, correcto. sí, sí. ¿Tú conoces a alguien? Sí, sí, Ok, sí. muy bien. Dime el nombre de esa, ¿se puede decir el nombre de esa persona? O bueno, no me digas el nombre, únicamente dime cómo lo describirías a este sujeto. Sí, pues sabes, tengo en la familia una artista al igual que tú. Porque para la gente que lo esté viendo en Bueno, video, para la gente que lo esté viendo en video, Fer aquí atrás tiene obras ahí de arte que es tu hermana, ¿verdad? sí, Sí, mi hermana Valeria va a cumplir 15 años. Hermosa mi hermana. sí, 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 De hecho, me está sí, escuchando y estoy en su recámara, justamente. ya. Yo también tengo a alguien en la familia que también le encanta la pintura, le encanta el arte, ¿no? Te podría decir que todo el tipo de arte, pero se enfoca en la pintura, o bueno, quiere llevar ese camino de la pintura. Ok, ¿cómo describirías a esa persona específicamente? ¿Tú cómo la describes? No digas su nombre para no revelar su identidad, pero tú cómo la consideras, cuáles son las cosas con las que las describirías. Eh, ¿Cómo puedes tú decir en pocas palabras cómo es y quién es? Pues es una persona creativa, es una persona joven, algunas cosas, pues duda mucho o cuestiona mucho el status quo, cuestiona mucho las situaciones que hay digamos, en todos los contextos, ¿no? En el gobierno, en la escuela. Es una persona muy cuestionadora, es una persona también con mucho enfoque social, ¿verdad? Hacia las cosas en las que cree, hacia las visiones que tiene de futuro, ¿no? Y pues también a lo mejor que trata ahí de plasmar en algunas ocasiones, ¿no? Ok, Lo diría así, creativo, social y cuestionador, cuestionadora, ¿no? muy bien. Bueno, esto que acabamos de hacer, este pequeño ejercicio, que no sé si valga la pena después que lo puedas revelar, no solamente está diciendo de lo que tú piensas, de lo que tú concibes sobre esta persona. Todo el tiempo, cuando nos encontramos con sujetos con los que nosotros podemos convivir, interactuar, les podemos agregar un poco de lo que estamos formados, ¿sabes? Este mecanismo de defensa llamado proyección. Producción. En alguna ocasión yo tuve una compañera de la cual pues vamos a tratar de omitir el nombre porque la conoces bien, la conozco yo bien. Intentaba todo el tiempo de confrontarse, muy discordante con el mundo, con ciertas personas, trataba como de sentir eh, algún estilo no sé si llamarle odio, pero sí un distanciamiento emocional con la persona y tratar de impregnarle como es que es muy grosera, es que recuerdo algunas frases que decía como es bien altanera, hay una frase que Ya. detesto, es naca, por ejemplo, una de las cosas que comentaba. Y definitivamente con el tiempo te vas dando cuenta que eso que ella ve es justamente, es algo que le molesta de sí misma, ¿sabes? Sí, Y sí. es el bien llamado mecanismo de defensa de la proyección, o sea, intentaba de alguna manera tratar de apaciguar, de sentirse deslindada de algo que ella sentía de sí misma. Eso se siente desde Aristóteles, estoy hablando de una concepción sobre el pensamiento proyectivo que tiene
muchísimos años de antigüedad, prescrito en muchísimas literaturas desde tiempos ancestrales. Eh, este, Carambas, a veces lo tengo con los términos, discúlpame. Este otro Sí, no, término, no, pero te sigo completamente en el aspecto de que nosotros decimos también, para la gente que estudió psicología, que esta idea, por ejemplo, la idea de Naka, o a lo mejor es el concepto que ella tiene de eso, está en su mente y quizá a lo mejor está en su mente sobre sí misma, no puede como concebir eso dentro de ella y tiene que sacarlo de su cuerpo, tiene que sacarlo de su mente y colocarlo en otro lugar, en otro en otro espacio, lugar. en otra persona en donde ya no le cause ese conflicto interno o ya no le cause ese conflicto interno o ya no le cause el cuestionarse ella misma su Correcto. propia valía, su propio autoconcepto de persona, ¿no? Sí, mi estimado. Más o menos por ahí, ¿no? Eso que le depositamos a los demás, evidentemente juega un papel importantísimo en la concepción de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, nos la pasamos desplazándosela a otra persona, que ese es otro mecanismo de defensa justamente, Sí. y la negación, ¿no? Ahorita hablábamos de cómo la gente se niega, por ejemplo, a entenderse, ¿por qué ir al psicólogo? El psicólogo es de locos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Eso ya está pasado de la raya, porque al final es para gente enferma, para gente que está mal, para gente que se quiere medicar, para gente deprimida, que es otro término trillado y malintencionado hoy en día. Estoy ansioso. No, señores, hay una sensación evidentemente, de falta y de vacío que hay que entender primero para poder describirlo. Sin embargo, esto que te decía de la negación es algo que hacemos constantemente. Nos negamos incluso con nosotros mismos ante muchas cosas, y la formación reactiva que hacemos ante esto, pues es desplazarlo o aventárselo a otra figura, a otro sujeto, a otro evento, a otra situación. Es algo que ocurre. Me extendí un poco en el tema porque en la vida cotidiana existen muchas cosas muy particulares de cómo la gente vive esto, ¿no? Incluso en el chiste, ¿no? En el chiste, tú bien lo sabes, en los sueños, desde el psicoanálisis revisamos esta parte importante y básica que son los sueños, porque todo aquello que el inconsciente necesita salir, ¿sí? Imagínate tú que es un túnel con muchísima carga, con muchísima carga de represiones, intenta salir al exterior esta parte que evitamos que salga porque es dolorosa, y lo seguimos ocultando y se sigue quedando allá adentro, y eso vuelve que adentro sea más caótico, comience a rebotar en el interior del inconsciente el evento, la situación que duele, ¿no? Entonces, definitivamente nos negamos a entender que esto es básico para nosotros. Todos hemos pasado por situaciones complicadas. Yo, al ser un psicólogo o con formación de psicología, sufro por algunas cosas también. Llego a tener demasiados complejos, llego a tener demasiadas pesos emocionales, y no me vuelve una persona nada diferente. Soy el promedio de las personas, y cada psicólogo tenemos estas mismas dolencias. Somos muy imperfectos en muchos sentidos, y yo creo que una de las cosas a las que se niega la gente a entender es que la felicidad, el hecho de ser felices, no radica solamente en la sonrisa, ¿no? En cómo me veo en el exterior. Sabes que te voy a poner dos ejemplos. Justamente la semana antepasada, el jueves de la semana antepasada, se acercó conmigo un colaborador de la compañía y me dijo: oye, me parece que eres una persona que no tiene nunca problemas, siempre estás sonriendo. Y le dije: oye, mano, tú no sabes por las cosas que vivo, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas dentro de mi exterior, perdón, de mi interior, que me aquejan y que me duelen como cualquier persona, incluso cosas tan ridículas o más ridículas que cualquier otra persona, pero me duelen. Y evidentemente soy un sujeto de piel, como lo puedes ver, que con un pellizco le lastima. Entonces, somos completamente imperfectos, y es necesario hacerlo así. Está tan manipulado el concepto de la felicidad. Y el otro punto que te quería contar,
mi hija Ana Paula de 5 años me vio un tanto serio, porque cuando yo estoy serio, pues manejo un rostro que da miedo. De por sí lo feo y lo negro está cañón. Imagínate serio, doy miedo, parece que estoy enojado. No todo el tiempo sonrío, pero se acercó conmigo y me dijo a manera de increparme, así como, oye, ¿no estás feliz, papá? Y le dije, sí, hija, ¿por qué? ¿Por qué piensas que no estoy feliz? Es que no sonríes, es que yo no te veo que sonrías. Y me impactó muchísimo que para una niña de 5 años el concepto de la felicidad esté en eso que ha entendido ella con acceso limitado a YouTube, con acceso nulo a las redes sociales, por ejemplo, a menos de que nosotros la involucremos, con un acceso al exterior, pues limitado también por la situación de la pandemia que hemos estado teniendo. Entonces me llamó mucho la atención porque me puse a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo mi esposa y yo con este tema de la felicidad? ¿Qué concepto tiene? ¿Es un paradigma para ella muy radical? ¿O qué contenido en la televisión está viendo? ¿No? Me alarmó demasiado y en ese momento le expliqué que la felicidad no solamente era sonreír, ¿no? Había cosas en la vida que disfrutamos mucho hacer y que nos daban felicidad, por lo cual la felicidad podía estar presente en ciertos momentos de nuestra vida, aparecer o desaparecer, pero que ante las cosas que no nos daban felicidad, es ahí en donde necesitábamos pensar qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos bien. Entonces, lo puse con palabras para una niña de 5 años, porque me fue difícil tratar de explicarle con otras palabras, pero lo pongo como ejemplo en esto que estamos hablando, porque también es un tema bastante complicado hoy en día, ¿no? El adolescente está esperando que todas las cosas, y no digo el adolescente propiamente como la única persona, muchos sujetos están esperando a que las cosas que les dan felicidad tengan que estar relacionadas con lo que ven, ¿no? Y bueno, no me quería meter en el tema de las redes sociales, pero las redes sociales influyen bastante en el tema. La música, te Mencionaste, hablaba al inicio de esto. Te sí, escucho. mencionaste que, por ejemplo, le tienes alejado ahí, de redes a Paula, este, pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas de qué cosas pudieran estar influyendo o van a influir para un futuro en esta cuestión de las redes, para esta generación, hablando en pensamiento, en comportamiento, en este tipo de cosas, ¿no? Bastante, mira, yo creo que tanto tú como yo y muchos de los que tenemos arriba de los 30 años, estamos viviendo una época bastante interesante. Yo hablaba al inicio de esta charla, no me acuerdo si fue en nuestro previo o ya grabando, pero decía, es que este tipo de plataformas, por ejemplo, esto que estamos haciendo, es algo que no imaginábamos, es decir, se pensaba hace 60 años atrás que el santo iba a comunicarse desde su, De reloj. desde su reloj con alguien más, ¿no? Este, Evidentemente está dando un giro bastante prometedor. Tiene muchísimas ventajas el hecho de estar haciendo esto, de poder comunicarnos a través de las redes sociales. Tiene muchísimas otras desventajas desaprovechadas, mal explotadas, que nos está haciendo que la dirección de pensamiento sea muy moldeable para las generaciones que están viniendo de 25 años para acá, es decir, chicos de 25 años para atrás, están sintiendo que su vida entera radica en redes sociales y ahí no se encuentra absolutamente nada del todo, ¿no? Evidentemente nos permite comunicarnos, pero el ser humano está tan acostumbrado a destrozar las cosas buenas que te va dando la vida, ¿no? Yo creo que las redes sociales las hemos mal aprovechado en muchos sentidos. Tú sabes que la malinformación, el influentismo, el hecho de nosotros estar en una onda de comunicar a través de estas plataformas lo que sentimos, no lo es todo, pero sirve, ¿sabes? Es decir, al final lo que se publica y lo que se transmite en las redes sociales tiene grandes posibilidades de que sea falso, sea completamente irreal. Pero vamos a entender eso, que la irrealidad o la fantasía, que es un mecanismo de defensa incluso, que
esto de querer embonar en una idea tiene un porqué. Incluso la mentira o el sabotear una verdad también tiene un propósito, porque como bien sabes, la mentira tiene el propósito de hacernos sentir un tanto menos acomplejados, nos permite sentirnos más tranquilos, es otro motivo para defendernos, ¿no? Y evidentemente las redes sociales lo que están haciendo es eso, nos están obligando, no digo, yo no creo en el ocultismo y estas cosas, hay la posibilidad de que sí, pero bueno, sería harina de otro costal, pero influye demasiado. Sabes que hay muchos antecedentes de cómo las comunicaciones han influido en la gente. Si mal no recuerdas, la Revolución Cubana debió haberse ganado en gran parte por la influencia que tuvo la radio en el país. Es decir, todo lo que decía Fidel Castro y sus súbditos en la radio convencional de la música, en donde podía escuchar toda la población de La Habana, Cuba y sus alrededores, que la revolución cubana estaba ganándose con muy poquitos soldados y ellos anunciaban, vamos avanzando y estamos ganando, cuando en realidad eso no estaba ocurriendo. Sin embargo, estaba influyendo demasiado en el comportamiento de la gente, también en el del opositor. Entonces, evidentemente, está haciendo un paradigma en las redes sociales. Puse el ejemplo este de la radio de Cuba, porque es un claro ejemplo de cómo una información como esta está teniendo en gran parte en el pensamiento humano contemporáneo una forma de manipularse muy fácil. Y no estoy yo para decirlo, y quizás como te lo decía hace un momento, nos vamos a meter en otro tema, cuando justamente estuvo revelándose las obras de Julio Verne, por ejemplo, que fueron también un paradigma lleno de fantasías, por allá de los años de 1800, viajar a la luna, ¿cómo viajar a la luna? Decías, caramba, viajar a la luna, y la gente, mucha gente se lo estaba creyendo y veía la posibilidad. Ya lo hicimos realidad. El hombre ya ha viajado supuestamente a la luna, o por lo menos ha viajado al espacio, de manera artificial o no, pero con esto conecto algo que quería también transmitirte. Las redes sociales al final están tratando de enseñarnos algo que no queremos aprender, ¿no? Que se trata de la comunicación y tiene que ver con el lenguaje que nosotros expresamos. Hay muchas falacias que me encuentro en las redes sociales sobre el comportamiento humano que llegan a tal grado de ridiculizar la concepción de lo que es ser sujeto, de lo que es ser humano, ¿no? Tú lo puedes ver hoy en día con los chavitos, cómo se fanatizan con personajes de las redes sociales que influyen demasiado en su vestimenta, en su forma de pensar. Lo mismo ocurría con la música, está dando un giro completamente. Para responder concretamente y no darle tanta vuelta a esto, te puedo decir que el comportamiento de la actualidad está en torno a Facebook, a Instagram y a otras redes sociales en ese orden, hacia abajo, de cómo es que debemos de comportarnos. Está Sí, tan ligado justo. sí, a mí me preocupa la parte en donde, por ejemplo, ahorita que no está regulado, pues un niño puede pues hacer su cuenta y todo esto y ver un mundo que quizás no sea así tal cual de lo que sea su realidad y que él crea que así debe de ser o no sé, ¿verdad? Que se cree Cabrón. unas ideas que quizá no son, ¿verdad? O no deberían de ser. Y además, ¿quién filtra, como tú dices, la desinformación o las fake news y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, uno como adulto, e incluso hay adultos que se creen las fake news, ¿no? Entonces, están moldeando una sociedad de una determinada manera y sí creo que es de mucha importancia la dieta virtual, la dieta de redes que quizá puedas llegar a tener, es decir, qué cosas le estás metiendo todos los días a tu cerebro, qué input de información está entrando en base a lo que consumes, es decir, consumes puro chiste, consumes puro, no sé, sin, sin
menospreciar sin decir nada a nadie, pero puros bailes, puro este tipo de cosas, o realmente ya consumes pues conocimiento y algo de mejora o así, ¿no? Algo que mencionaba un mentor que tengo es, si tú te dedicas a finanzas, tú deberías de saberme identificar pues a los generadores de contenido más importantes del tema financiero, ¿no? Y deberías de estarlos, pues, revisando la información que tienen, ¿no? Es decir, porque normalmente todos utilizamos o la mayoría de nosotros utilizamos este tipo de mecanismos como las redes sociales, pero las utilizamos quizá no para lo que debería ser, ¿no? Es decir, y hace falta también mucha regulación y mucha cosa, pero bueno, ¿verdad? Ese ya es otro tema bastante extenso. Mira, quizá lo mejor para ir cerrando, estas preguntas que vienen, que te voy a hacer a continuación, son preguntas base que se las voy a preguntar a toda la gente que venga aquí conmigo. Es la pregunta a lo mejor más importante de toda bueno, las dos preguntas más importantes que tengo de toda la entrevista, y son las que pienso, pues, juntar de todos, ¿no? A lo mejor al final también en un solo video. Sócrates decía que no existe como una verdad objetiva, pero que si existiera, sería solamente por medio de la unión del conocimiento de todos nosotros, ¿verdad? Es decir, la verdad absoluta estaba como dispersada en la mente de todos, ¿no? Entonces, en ese ejercicio socrático, trato de tomar lo mejor, ¿no? De hacer un análisis para aportar para este país, para aportar para mi México querido. Y aquí van las dos preguntas, ¿no? Que la primera sería, ¿cómo ves a mi México actual en este 2021 después de toda esta vorágine que ha estado pasando? ¿Y qué es lo que podemos hacer o qué es lo que necesita México para salir adelante, para dar el siguiente paso, para ser mejor, valga? Independientemente de cómo lo veas, ¿no? Es decir, si lo ves abajo, en medio o arriba, como lo veas, que es lo que se necesita, pero ¿cómo es como lo ves actualmente a mi México? Y qué es lo que necesitaría para salir adelante. Bastante buena tu cuestionamiento, bastante bueno. Realmente voy a meterme en un terreno bastante complicado porque existen muchas formas, perspectivas, ángulos en el que hay que hacer una aportación. Desde mi trinchera, como padre de familia, como feliz padre de familia, como psicólogo, como un sujeto normal que está viviendo la vida, te puedo decir que estoy viendo un México bastante interesante en muchas cosas. México tiene bastantes recursos con los que puede salir adelante como una nación bastante prometedora para el futuro, ¿no? Yo cuestionaría qué es lo que necesitamos, que haya mejor economía, que haya mejor, si hay mejor economía va a haber mejor sistema de salud, mejor sistema de seguridad. Vamos a entrar en muchos temas. Me voy a tratar de enfocar en lo que yo creo que es muy básico e importante, y lo acabas de decir en esta premisa eh, socrática. La conjunción que tenemos justamente todos los habitantes de este país radica, en esa conjunción radica justamente la solución a muchos conflictos, pero derivado del desgaste social que hay, político incluso, no se diga el económico, que no es algo que esperadamente necesitemos en estas alturas de la vida histórica de México. Sin embargo, lo que trato de decirte con esto es que lo que más nos debe de importar en este momento es la niñez. Sabes que una de las cosas que en mi muy particular punto de vista, los niños están pasando una época bastante complicada con esto de la pandemia. Súmale los complejos que el adulto le está introyectando, los miedos que el adulto le introyecta al niño. Son cosas que van a ser las siguientes generaciones bastante caóticas. Y
yo escucho algo bastante trillado hoy en día sobre estas concepciones que hay de la era millennial, de la baby boomer, etcétera. Lo podemos, lo podemos englobar en esa parte de la literatura sin problema, pero todo esto no es más que el resultado de lo que las generaciones pasadas hicieron. El avance tecnológico, ligado a lo que estábamos hablando ahorita, el avance tecnológico tiene la intención de hacernos la vida más fácil, ¿sí? Entre menos acabe la pila del celular, es mucho mejor celular. Entre más pronto consiga dinero, mucho mejor y soy más rico y más feliz. Estas cosas que nos están acercando, las cosas simples, perezosas, están haciendo que nuestro día a día sea tan complicado porque a los niños no les estamos enseñando absolutamente nada sobre lo que tiene que ver con sus emociones. Y yo creo que lo más importante para que este país en muchos sectores avance o salga adelante es cuidar eso justamente, que el derecho a la salud mental pública sea algo gratuito, algo accesible, que se nos sea muy normal ir al psicólogo como lo es ir a normal a tratarnos una simple gripa o resfriado a unas similares, a una Benaví, a un farmacias del ahorro, a urgencias del hospital. Para mí va a ser un paso enorme, ¿sí? En el contexto de salud pública y en un contexto psicosocial, el que sea muy normal acercarnos con el psicólogo a pedir consulta, a ir a tratarlo, ¿no? Te puedo decir que yo estoy pasando por un trance, en lo particular, un trance, perdí a mi hermano hace un año, perdón, hace un mes y medio, y ha sido un trance bastante doloroso y ha sido bastante complejo. En esa reflexión, con esa reflexión sobre la infancia, me permito decirte lo siguiente. Este país, como ningún otro, necesita urgentemente el acceso a la atención psicológica. Es un tema bastante fuerte que va a dar un giro muy importante en el avance de la sociedad. Esta sociedad no va a avanzar en ningún aspecto si no se atiende eso tan básico. Algo soñado que yo esperaría es que las escuelas públicas, privadas, tuvieran por lo menos un equipo de 10 psicólogos para poder atender a una plantilla mínima de 100 estudiantes. Y se me hace bastante arriesgado lo que estoy diciendo, pero mínimo arrancar con eso, ¿no? Evidentemente se necesitan bastantes alumnos egresados bien preparados que tengan este sentido urgente de tratar un tema social como lo es la psicología humana. Entonces, cuando la salud pública tenga dentro de su prioridad la vacunación, ¿sí? La campaña de vacunación y la atención psicológica, vamos a dar un giro bastante importante. No te puedo yo pronosticar en este momento cómo va a ser el niño de ahorita en la adultez, dentro de 30, 40 años, pero quizás no vaya a ser lo que esperaríamos, o quizás sí, ya con tanta información a la mano y con el avance tecnológico nos podrá dar un giro inesperado, pero te puedo decir que hoy en día se viven bastantes cosas allá afuera. Tuve la oportunidad de estar cerca de la clínica en varios sectores, públicas y en la privada, y me di cuenta de que el adulto actual, sea cual sea, está educando desde casa a niños que en el futuro les va a doler absolutamente todo. Y niños violentos, niños bastante propensos a sentirse superiores o a sentirse inferiores. Niños que están viviendo en un mundo en donde la cerveza, por ejemplo, debe ser el detonante de la felicidad, en donde se le debe de desplazar a ídolos de la televisión, del deporte, como figuras bases para comportarnos. Y creo que eso lamentablemente no va a funcionar. A los niños no se les está dando el cuerpo que necesitan y la figura. Creo que un tema social que a mí me ocupa y creo que desde mi trinchera yo lo haría, ¿no? Entonces, creo que sería lo primero que yo te podría responder con esto que me estás pidiendo. Muy Espero haber bien, sido sí. claro. No, sí, bastante, muchas gracias. La idea es juntar también
las perspectivas de diferente gente y pues tratar ahí de hacer este ejercicio. En mi caso, el ejercicio también lo hago porque hay una frase que le escuché hace tiempo, creo que fue a Diego Rosarín, que decía, hay que intentar llegar al futuro pues como orgulloso, ¿no? De lo que hiciste, sin vergüenza al futuro. Es decir, en algún momento vamos a llegar al futuro o a estas fechas, ¿verdad? No sé, por decirte un número al 2050, y qué tan orgullosos vamos a estar de lo que hicimos en la etapa quizá a lo mejor más productiva de nuestras vidas, ¿verdad? En la etapa a lo mejor 2010, 2030, qué cosas hicimos, qué cosas dejamos de hacer, qué cosas vimos que estaban mal y no hicimos nada, ¿verdad? Como sociedad, qué cosas sí podemos hacer aunque sean mínimas. Por ejemplo, en tu caso, el simple hecho de que trates lo más posible y a detalle, pues atender a tus hijas, ¿no? Es decir, eh, el otro día me preguntaban, qué es algo que sabe el psicólogo como muy claro y que la mayor parte de la gente no. Y yo le respondí algo así como que, pues, el poner atención desde cómo miras a tus hijos, ¿no? Es decir, los casos que existen en clínica por pues por la desatención, ¿no? Que existe por los padres en donde solamente les hablan, pero ni siquiera los miran, ¿no? Son, Sí, son sabes las que cosas. bastante profundo lo que acabas de decir, porque hoy en día los ojos del padre quizás estén más metidos dentro de un celular que en la propia mirada del hijo. Me explico. Y la mirada a los ojos a los hijos es algo esencial, es algo muy importante. Hemos estado descuidando bastante esa parte. No te puedo decir con esto, y lo quiero decir de manera muy transparente, que yo tenga idealmente el comportamiento como un padre que necesita ser como, es decir, en pocas palabras, no soy el padre ideal. Evidentemente Sí, hay no muchas son faltas perfectos. que cualquier adulto puede ir teniendo en el transcurso de su vida. Uno como psicólogo es consciente de algunas cosas, pero también es inconsciente de otras muchas, ¿no? Exacto. Yo creo que por ahí el tema justamente de responderte de esta forma es tratar yo de transmitir con estas palabras que necesitamos mirar más a nuestros hijos a los ojos, saber por qué se están moviendo así, por qué están diciendo eso y entenderlos a cabalidad. Nos estamos dedicando el neurótico como tal que trabaja para llevar la papa a la casa y pagar los recibos y las deudas y las cuentas, etcétera. Habla mucho de un padre que se aleja bastante de lo que quiere para sus hijos. Yo no tuve la fortuna o el disfortunio, no lo sé, la verdad es que no puedo calificarlo en este momento, no tuve una figura paterna próxima en mi vida, es decir, por ejemplo, mi padre estuvo conmigo los primeros 5 años de mi existencia y de ahí en adelante pues no supe nada de él, no tuve ninguna, vamos a decirlo así, ninguna referencia de lo que era un papá, ¿no? Tengo un hermano mayor, Gustavo Cortés, que es un gran director de producción de videos, etcétera, y que de él pues obtuve muchas cosas de las cuales me caracterizan hoy en día, ¿no? Cosas de las que cargo porque se impregnaron en mí en esencia como una forma de comportarme. Rasgos de su personalidad fueron adaptadas también en mi ser, en mi esencia, y se fueron transformando y se fueron adaptando a las circunstancias de mías, ¿no? Este, hay niños que ni siquiera tienen eso, ¿no? Ni siquiera tienen eso y tampoco tienen una vida tan ventajosa como tener siempre comida en casa, ¿no? Que eso es básico y esencial, educación, tiempo, abrazo de mamá, de papá, etcétera. Te puedo decir con esto que indistintamente de cuál haya sido el papel de los papás del adulto de hoy, indistintamente de eso, ese adulto de hoy necesita encontrarse consigo mismo una terapia, saber cuál es el lugar que ocupa con sus hijos en caso de que los tenga o con la sociedad y qué es lo que quiere hacer con eso, ¿no? Porque de entrada eso ya respondería a un objetivo como ser humano. No hay cosa más maravillosa que ser papá.
es una cosa que se disfruta y cuando lo experimentes te vas a dar cuenta que es lo mejor que te puede pasar. Yo lo disfruto al día, es decir, evidentemente llego muy cansado a veces a casa en las noches, pero la sonrisa de una niña, de un niño, te llena por Te devuelve completo la y te energía. hace cambiar, te quita bastantes cosas de encima. A veces no estás de humor y no quieres jugar con ellos y eso es válido, no puedes ser fuerte todo el tiempo. Esa sería mi respuesta, Alberto. Yo creo que lo que le hace falta y el mensaje que le quiero mandar a los papás que tengan hijos es indistintamente la calificación de buen papá, excelente papá, eres el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, eres extraordinaria, eres mi superhéroe. Te lo van a decir los niños porque eres la figura que los tiene todo el tiempo, que los forma, ¿no? Pero a pesar de ello, necesitan encontrarse a una encontrarse a un proceso terapéutico para entender esto que te decía, ¿no? Ay, caramba, se me apagó por aquí la luz, me pusieron toda una producción, ¿no sabes? Sí. Perdón, Qué es que mi padre. hermana es bastante, ahí estamos, ya me veo, es que en la oscuridad no me veo por lo No, negro. no, Y, hombre, no, no te preocupes. y- Oye, y yo, ¿sí? ajá, no, dime, Es- te escucho, ya son las 4. No, de que ya sé, encantado de estar contigo, de escucharte, de escuchar tu punto de vista, ¿verdad? Yo creo que igual y esto después lo podemos volver a repetir con otro tema, alguna otra cuestión. A lo mejor ya para completar así de cerrar, una pregunta ya un poco más personal, ¿piensas volver a la clínica en algún momento de tu vida? Mi sonrisa lo responde todo, evidentemente. Yo creo que es una de las cosas que más disfruto hacer. Ujú. Mucho tiempo lo hice absolutamente iba a decir sin nada a cambio, pero eso sin nada a cambio no existe, ¿eh? Siempre hay algo a cambio que uno recibe. Y eso tiene Sí, que sí, ver con sí, sí. un tema personal que yo llevo en mi análisis personal, ¿no? Que de hecho lo tengo suspendido. Como psicólogo, pues debo de continuar con ese tema y lo cual lo he dejado pausado mucho tiempo y ahora con la situación que vivimos en casa con la pérdida de vida de mi hermano, pues hay que retomarlo. Definitivamente sí, es algo que voy a volver a hacer, lo voy a hacer toda la vida. Ahorita se pausó por muchas circunstancias personales, de tiempo, administrativas, etcétera. Pero evidentemente voy a regresar y el tiempo que sea voy a regresar, pero voy a regresar con todo el ánimo como desde el principio, como desde la primera vez que me encontré con un paciente en un sector público. Fue una experiencia extraordinaria y lo repetiría en esta vida y si tengo otras, la repetiría igualmente. Creo que para eso nací. Yo quería ser doctor cuando estaba muy pequeño. Intelectualmente tenía la capacidad para hacerlo, siento que sí pude haberlo logrado, pero los recursos emocionales que tenía en ese tiempo en la adolescencia me desviaron y me perdieron y no por eso me desvinculé de mis deseos. Al final el servir fue algo que llevo impregnado en mi esencia, ¿no? Y si hay alguien allá afuera, por ejemplo, que esté escuchando esto o a alguien le llegue este mensaje, etcétera, cualquiera de las cosas que se quieran hacer, que se hagan con mucho gusto, porque al final el que reprime enferma. Yay, eso. Muy bien, Fer. Muchas gracias por todas las respuestas. Muchas gracias por esta casi hora y media de audio aquí que tenemos, ¿no? Me encantó volver a verte. Uno desearía Igual, sí, uno desearía y te lo decía antes de la grabación que esto hubiera sido en persona, pero sí. entiendo la situación ahorita de que pues estás esperando a Leo, ¿no? A tu bebé. Y deseo lo mejor en ese aspecto y también lo que más deseo es salud, ¿no? Ya después, teniendo salud, pues todo lo demás sale adelante, ¿no? Te abrazo a la distancia, te mando el deseo que ya te había dicho de sabiduría, valor y fuerza, ¿verdad? Para estos momentos que sé que lo sigues ocupando, sabes que cuentas con un servidor y tienes una gran red pues tanto de soporte, de familia, amigos, todo esto, ¿no? Y sé que estoy ante una persona con un gran procesamiento mental, entonces sé que estarás bien, pero cualquier cosa que se ocupe, ya sabes, ¿no? Estamos aquí en esto y pues
te reconfirmo el agradecimiento de haber estado hoy en esta llamada, mi estimadísimo Fers. No, hombre, gracias a ti. Yo estuve pensando desde que me lo propusiste, estuve pensando bastante en cómo iba a ser esto. No dudo que sea algo que pueda desinformar, porque así es a veces, informar o estamos haciéndole con esto a alguien un buen aprendizaje o desaprendizaje. Lo que quiera que sea, es un punto de vista muy particular. No estoy representando absolutamente ningún ideal, ningún tipo de secta, etcétera, pero lo que sí es que todo esto que hemos platicado hasta el momento, espero que sirva para algo bien o para algo mal, pero que sirva, ¿no? Eso es lo importante. Gracias a ti por todo, por el tiempo que nos conocemos. También he tenido bastantes cosas positivas que decirte de frente y te lo digo a la distancia, tu profesionalismo y la capacidad de razonamiento que tienes es impresionante. Te aplaudo bastantes cosas que tienen que ver con la postura que tú tienes ante los demás. Te pido perdón si alguna vez cometí algún error, porque sí lo cometí contigo, y para eso estamos, ¿no? Para reconocer, para decirnos lo que tenemos que decirnos, y la próxima vez que nos veamos nos echamos otra platicadita. Te mando un abrazo también. Sí. Oye, con cervezas, con lo que sea necesario, ahí sí, claro. Nos damos el debido abrazo post-COVID, ¿verdad? Post-COVID, correcto. Espero que ya sea pronto. Muchas gracias por todo. Te abrazo también. Muy bien. Abrazo, Fer, y pues espero no sea la última vez y espero pues verte pronto. Sé que estás ahí en familia, así que Sí. si quieres ahorita ya voy a ir aquí, le voy a dar aquí finalizar esto. Yo no sé si es que esto ya se corte cuando le dé finalizar, pero si no, cualquier cosa, si desaparezco, un abrazote, Fer. En serio, muchas gracias. Espero que te la pases muy bien este domingo. Gracias, aprecio enormemente que a pesar de ser un día en familia y todo, pues lo hayas pues decidido apoyarme ahí un tiempo, ¿verdad? No, gracias a ti. Gracias a ti. Te mando un abrazo. Cuídense mucho. ¡Éxito! Gracias para los dos, para todos. Abrazo, bye. Abrazo.